Bienvenidos al programa Leer es un placer. Como siempre, estoy encantado de conectar con ustedes y de que me hagan caso. Por favor, regalen libros, colaboren ustedes con los que escriben, por favor. Es el favor más grande que yo les puedo pedir y si me hacen caso, sé el ser humano más feliz del mundo. Lo hago a través de este programa que se llama Leer es un placer. Lo emitimos a través de la señal de Telemiño, lo realizamos físicamente con los invitados aquí en la Biblioteca NOS de la ciudad de Las Burgas y por favor no olviden ustedes que también pueden ustedes oírlo conectando con el canal 131 de R Televisión o al ordenador, al teléfono, aquello de telemino.com y ahí estamos nosotros. Vamos a ver cuáles son los libros más vendidos que nos dicen desde la biblioteca, que siempre nos atiende cordialmente, y después vamos a tener una conversación muy interesante. No se la pierdan. Esta semana los libros más vendidos han sido, en primer lugar, en Editorial Grijalbo, de Jaime Peñafiel, Alto y Claro. En segundo lugar, en Editorial Edasa, de Francisco Narla, Barbanera. Y por último, en Editorial Alfaguara, de Joel Dicker, su última novela, que es El caso de Alaska Sanders. Bueno, pues después de conocer esos datos sobre los libros en esta semana, vamos al tema de más importancia. Vamos a desarrollar con alguien que me cautivó con su claridad, con su exposición razonada y con su presencia grata, que es un sacerdote de los que debía haber más, en mi opinión, porque es un sacerdote que se acerca a la gente pues, en el nombre del Señor, como yo creo que debe ser. Don Carlos Míguez, bienvenido al programa. Gracias. Usted es además el párroco de Seixalbo y San Salvador de Noailles, que están pegados. Muy bien. Todavía estoy recordando casi hace un año cuando nos vino usted a disertar sobre el tema de Ucrania y de la guerra y el primer libro que se había escrito sobre Rusia y sobre su historia, que fue para mí muy importante y se lo recomiendo a ustedes. Y hoy nos va a hablar de otra cosa, mucho más cercana, mucho más, digamos, intrascendente en su sentido absoluto, pero no en el sentido práctico del gallego, del español y concretamente del orensano, porque vamos a hablar de la ciudad de Orense. ¿No es así? Sí. Bueno, yo traje una guía que hice. Yo soy el director de la librería Betel y entonces venían gente que va a visitar la Plaza Mayor, la catedral, y nos pedían guías y no teníamos. Entonces, bueno, pues voy a hacer una y en verano estuve haciéndola, una guía breve, unas páginas, pero bueno, que siempre es interesante pues para repasar nuestra historia, nuestro arte, nuestros paisajes urbanos y bueno, creo que puede ser interesante. Pues vamos a ello. Pues nada, es una guía de la monumental, básica. Empezamos en el Puente Romano, con el origen del nombre de la ciudad de Orense, siempre vinculada al río Miño, porque bueno, sobre el nombre de Orense ha habido muchas teorías, que si el oro, que si no sé, y más probablemente tiene un origen fluvial, el término podría ser un término prerromano, aunque Orense pues, viene del adjetivo auriensis, que es un adjetivo latinizado, más allá de que el origen del nombre pueda tener que ver con el. Dicen que es el tramo del río Miño que pasa por Orense, se llamaría Auria. Ese sería, de ahí derivaría el nombre de Orense. Pero bueno, en documentos medievales, cuando hice la tesis sobre Celanova y todo eso, pues se hablaba, por ejemplo, yo que sé, Canetus Auriensis, o sea, Canedo de Orense, o sea que era como un adjetivo que acompañaba a distintos topónimos de la zona y entonces haría alusión a esa parte del río y a esos pueblos que estarían en torno a esa parte del río. Y entonces, bueno, pues en cualquier caso es evidente que, aunque hoy llamamos ciudad de Orense, en la antigüedad Orense era un pueblo prácticamente. En la época romana empezó a tener cierta entidad, sobre todo a raíz de la construcción del puente. No se sabe la fecha exacta,
hablan de la época de Trajano, aunque dicen que la cantería de la época romana que se conserva se parece a las obras de la época de Augusto, pero realmente no se sabe, no hay documentación exacta de cuándo se hizo, cómo se hizo. El puente actual es un puente medieval. Por eso le iba a preguntar cuánto de romano claro, tiene actual. Poco, los cimientos y poco más, pero bueno, parece ser, según personas que lo han estudiado, que el arco central era uno de los de más luz de los puentes que podía haber en aquel entonces en el Imperio Romano, hablaban de 38 metros Pero bueno, ese puente romano, pues nada, queda. Algunos hablan incluso de 2 puentes romanos sucesivos, y en cualquier caso, bueno, el puente actual en su sustancia es medieval. El origen es romano, pero la fábrica actual es medieval. Hubo épocas de mayor edificación, por así decirlo, en la época románica con el obispo don Lorenzo. Después, muchos de los arcos aún se puede apreciar que son apuntados, son de época ya más tardía, o sea, de época tardogótica. Incluso el arco central fue reformado por Melchor de Velasco en el siglo XVII. Melchor de Velasco era un arquitecto santanderino que participó, por ejemplo, en la fábrica de la iglesia del monasterio de Celanova, en la iglesia del convento de San Martín Pinario, en Santiago de Compostela, en San Pelayo de Oviedo, en otros sitios. Y aquí, pues bueno, el puente de Orense siempre se derrumbaba por cualquier decida del río, con problemas estructurales, se derrumbaba, y él parece ser que le dio el golpe, digamos, más definitivo para que no hubiese esos derrumbes tan masivos como había antes. Porque antes el puente se pasaba por barcas, cuando se derrumbaba, pues había la barca del Portus Auriensis, que dicen que estaba en torno al pabellón de los Remedios, por esa zona, y había otra barca del puerto antiguo, que era el Porto Bello, que era donde está la ermita de Porto Bello, que es una ermita del siglo XIV, pero había una barca allí que dependía del Cabildo, y en el Portus Auriensis había 2 barcas, una dependía del Cabildo y otra dependía del Concello. Después había el paso del Vao, en el verano, cuando bajaba el río, pues había unas piedras que asomaban y se podía pasar según en qué zonas medio a pie. Por cierto, hoy cuando venía para Orense me he dado cuenta que hoy el viño viene pleno. Cargadísimo, claro. Poco, sí. Daba respeto, cuando se ve así, que hace 2 o 3 meses daba pena, estaba muy sequito. Sí, bueno, ahora los climas, el tiempo cambia. Bueno, pues, sigamos con su libro. Hablemos de más cosas Y bueno, pues eso, del puente de eso, y después tenía la famosa torre, que es la que aparece en el escudo de Orense, que se derribó a finales del siglo XIX, y yo aún recuerdo de pequeño cuando se andaba por el puente perfectamente con los coches y todo, y creo que fue en el año 98 que ya se peatonalizó, y bueno, después de allí ya vamos al Parque San Lázaro, donde allí digo que bueno, es una plaza de traslados monumentales, porque hay la fuente, que era doseira, del siglo XVIII, después de la desamortización se trajo para Orense, la antigua ermita de San Lázaro, que en el año 52 fue trasladada desde ahí al barrio de Opeliquín, y era un recuerdo de un antiguo lazareto que había habido en el siglo XII en el Parque San Lázaro. Después la iglesia de San Francisco, que estaba donde está actualmente el claustro, aquí donde estamos, es verdad que estamos aquí cerca, donde estaba el claustro, que fue trasladado en el año 1929 hacia donde entonces eran las afueras o el área de crecimiento de la ciudad, que eran en el Parque San Lázaro. Y bueno, la iglesia del Parque San Lázaro, como este claustro, pues fueron declarados monumentos en el año 1923 y son obras importantes de un estilo gótico que le llaman el gótico orensano. Había habido el monasterio de los franciscanos, el convento de los franciscanos estaba antiguamente en la Plaza del Corregidor, y había habido unas reyertas entre los hombres del obispo, que era el señor feudal de la ciudad, desde el año 1122, cuando doña Teresa, la que después fue madre del primer rey de Portugal, le concedió el señorío episcopal de la ciudad al obispo. Estaban doña Teresa y doña Urraca litigando para ver quién se quedaba con esto, quién se quedaba con aquello, entonces daban mercedes a los obispos o a quien fuese para traer gente a su bando. Y a partir de ahí, pues el obispo tuvo el señorío de la ciudad, digamos, era el que ponía los jueces, el que administraba justicia, hasta el año 1628. Ya Felipe II había hecho ademán, e incluso hubo un intercambio, la iglesia de Santa Mariña de Aguas Santas, que era del rey, fue entregada al obispo a cambio del señorío de la ciudad, pero esto no se llegó a ejecutar hasta el 1622, que ya estaba reinando. Felipe II murió en el 1598, después Felipe III, creo que en el 1621,
y ya en esa época prácticamente ya Felipe IV ya estaba, o sea que aún tardó, hubo litigios, hubo pleitos, no era tan fácil. Un cambio de dinastía. Cambios, claro, entonces todo problemas, poco tiempo después del cambio de dinastía en 1700. Pero bueno, el caso es que la ciudad se movía en torno a esas vicisitudes. La ciudad, que no es lo que hoy sería a lo mejor en la Edad Media, pongámosle 2000 personas o una cosa así, como un pueblo un pueblo grande de algún ayuntamiento de por ahí. Y bueno, pues después o sea, aquí el claustro de San Francisco y todo eso formaba parte de lo que se llama, después los hombres del obispo incendiaron, hubo unos litigios, un hombre que se escondió en el convento de los franciscanos, que era donde siempre la gente tenía un poco más de cercanía o no sé qué. Los hombres del obispo quemaron el convento, el Papa Clemente V excomulgó al obispo, mandó reconstruir el convento y los sucesores del obispo, que era de la familia de los señores de Maceda, reconstruyeron el convento actualmente donde está este convento de San Francisco, y que fue hecho en un estilo gótico que los especialistas le llaman el estilo gótico orensano, que era una escuela específica que trabajaba aquí en Orense. Entonces tiene elementos en la catedral, ahí en el claustro de San Francisco, etc. Bueno, después del Parque San Lázaro, en la guía voy subiendo hasta aquí donde estamos, el convento, y hablo un poco de eso de la escolma de escultura. Después para abajo la iglesia de Santo Domingo, que se fundó en el año 1666 a raíz de una herencia de 130.000 ducados de un indiano, Domingo de Araujo, que era de Vilanova dos Infantes. Entonces ahí pues los dominicos crearon un colegio, crearon la parroquia, y bueno, pues en la iglesia de Santo Domingo lo que más destaca es el interior con respecto al exterior, que son los retablos de Castro Canseco y ese interior barroco exuberante, importante que tiene. Después ahí estuvo el convento hasta que en la época de Primo de Rivera se deshizo lo que es el convento y se hizo la actual sede de la Delegación de Hacienda. No, en la época de la República estoy hablando. ¿Cómo? La época de la República, ya fue no ya en el ya siglo XX. Después, siguiendo por la fuente, en la calle Santo Domingo, llegamos a la fuente de la Plaza del Hierro, que según parece vino de San Esteban de Ribes de Sil, porque se discutía que si Oseira, parece que aparecieron unos documentos, un profesor, no sé, los cito aquí en la bibliografía del libro, que aparecen los documentos del traslado y que esa fuente vino de San Esteban. Después, al llegar a la catedral, pues nos detenemos en la iglesia de Santa Eufemia, que fue también una fundación inicial de otro indiano, Pedro de Mondragón y Azcarretazábal, que donó 2.000 ducados, fue para el inicio de la obra, con 2.000 ducados no se hacía esa obra, eso después fue patrocinado por el conde de Maceda y por otros personajes, y de hecho la iglesia de Santa Eufemia prácticamente hasta finales del siglo XX se estuvo edificando. La cúpula es una de las primeras obras de hormigón que se hizo en la ciudad. La peineta y los pináculos de remate son del año 1937, la torre es de 1937, la guerra civil prácticamente. Claro, sí. La torre se hizo en el año 1987 creo, y la imagen de Santa Eufemia fue un regalo del escultor Xosé Cid a don Luis Portugal, y creo que del año 86 o así, o sea que tuvo una muy dilatada obra. De hecho ese retablo era de San Francisco y fue trasladado a finales del siglo XIX con el obispo Carrascosa, y el Cristo del retablo es el Cristo de la Esperanza, que es de José Ferreiro, uno de los mejores escultores del neoclasicismo en Galicia, y era de San Francisco, no era de ahí. Lo que pasa es que cuando se trasladó la iglesia de San Francisco, ya antes se había aprovechado para despejar el ábside de la iglesia gótica de San Francisco, y se trasladó el retablo para la iglesia de Santa Eufemia. Después de ahí, pues ya pasando por delante del Palacio Oca de Valladares, donde está el Liceo, un importante palacio del siglo XVI, ya la Plaza Mayor, y allí pues fundamentalmente nos fijamos en el Museo Arqueológico y en Santa María Madre. El Museo Arqueológico es uno de los edificios más importantes de románico civil que se conserva en Galicia, tiene un claustro románico en la parte baja, del siglo XIII, y después lo que es el edificio todavía hoy es un edificio importante que bueno, ya lleva 20 años en obras, esperemos que algún día lo terminen y que podamos verlo. Y bueno, pues ahí tiene mucha importancia el sustrato arqueológico que hay debajo, que ahí es donde está el origen de la ciudad prácticamente, donde probablemente estuvo el asentamiento romano, desde donde se
defendía la ciudad, o más bien hasta el puente, según algunos estudiosos sería para la defensa del puente y todo eso. Después cerca están las Burgas, que también tuvo mucha importancia ya desde antiguo, esas excavaciones que se hicieron y aparecieron restos incluso de origen prerromano. Y bueno, y la iglesia de Santa María Madre, la actual iglesia es barroca, pero tiene en la fachada norte, en la fachada norte tiene todavía la inscripción de su construcción en el año 1722, pero de la que habla de la restauración de la sede en el año 1071, en la época del obispo Ederonio. Está en la época ya de repoblación. Porque la catedral, bueno, hay distintas teorías, unos dicen que Santa María Madre sería la primera catedral, yo creo que es probable que sea así. Claro, no hay documentación de esas épocas, ahí lo poco que puede haber es a través de la arqueología, indirectamente, pero bueno, es bastante razonable porque hay antiguas sedes, por ejemplo Santiago, Oviedo, que eran sedes que tenían su origen no solamente una iglesia, sino eran varias iglesias, normalmente, por ejemplo, en Oviedo, San Salvador, después había una iglesia de Santa María, un baptisterio de San Juan. Aquí también hay la capilla de San Juan, que después dio pie a un baptisterio, y probablemente pues, hable de advocaciones anteriores, incluso de varias iglesias, como ocurrió, pues, sin ir más lejos, por ejemplo, en Celanova, donde sabemos que había varias iglesias y después se construyó el monasterio, pero el monasterio primitivo tenía un carácter como eremitorio, no un edificio unitario como hoy entendemos, sino distintos edificios que con el paso del tiempo crearon uno más grande, una iglesia más grande, e incluso altares de esa nueva iglesia hacen referencia a las antiguas advocaciones de las capillas. Aquí llama la atención que en el parroquial Essuevon, que se basa en un pseudoconcilio que le llaman de Lugo del año 569, se habla, habría 13 diócesis en la antigua Gallaecia. Bueno, pues esas 13 diócesis prácticamente todas tienen como titular a Santa María, excepto hay 3 iglesias que no son de Santa María, que sería la dorense San Martín, que podría estar vinculado a San Martín d'Humiens, estamos hablando ya del siglo VI, con lo cual quiere decir que podría haber otra anterior dedicada a Santa María, la de San Martín de Dumio, que era un monasterio abacial, también vinculado a San Martín d'Humiense, y después la de San Martín de Mondoñedo, pero la de San Martín de Mondoñedo fue una fundación de época de Alfonso III, muy posterior. Entonces, extraña, lo normal es que las sedes más antiguas, a no ser que tuviesen un santo local que fuese martirizado y que tuviese fama, pues muchas las dedicaban a Santa María. Las advocaciones al Salvador comienzan a aflorar, sobre todo a partir del siglo VIII. El Papa Gregorio III tuvo las disputas iconoclastas con el Imperio Bizantino y todo aquello, hizo unas fundaciones en el Vaticano dedicadas al Salvador, que después en el resto de la cristiandad se fue expandiendo. Y aquí en España, concretamente, en la época de la repoblación, muchos monasterios, muchas iglesias fueron dedicados a San Salvador. San Salvador de los Prados, San Salvador de Leire, San Salvador de Oviedo, son de esas épocas del siglo X y XI y por ahí. Y bueno, y la catedral, pues lo que conservamos hoy es del siglo XII. Hay una columna que es igual a las columnas suevas o tardorromanas de la fachada de Santa María Madre, pero probablemente a lo mejor fueron reaprovechadas o fueron colocadas allí y no tengan que ver estrictamente. Además, esa fachada de la catedral tuvo los enfrentamientos entre el conde de Lemos y el conde de Benavente en el siglo XVI, quedó destrozada y se rehabilitó y probablemente se reaprovecharon elementos anteriores que había allí. Bueno, después hablo un poco de lo que hay en la catedral y después de la catedral ya paso a las Burgas, las Burgas que bueno, son algo singular de Orense, unos manantiales ya desde época romana aprovechados y esas dedicatorias que aparecieron a las ninfas y a las distintas divinidades relacionadas con las aguas. Y después, pues de ahí ya a la iglesia de la Trinidad, que era una abadía secular, la parroquia, estrictamente no, la parroquia más había, en la época medieval solo había 2 parroquias en la catedral, una dedicada a Santa Eufemia, que tenía su sede en un ábside de la catedral, y después, cuando después, en el siglo XVII, se hizo el deambulatorio, pues esa parroquia se adscribió a la capilla de San Juan de la catedral. Después, en el siglo XIX, cuando ocurre el siglo XVIII, cuando en el 1767 se expulsa a los jesuitas, en el 1770
Después la iglesia de los jesuitas pasa a ser parroquia y pues se convierte en Santa Eufemia la Real. Después, cuando se expulsa a los dominicos en el 1835, se crea otra parroquia, una Santa Eufemia la Real del Norte. Qué locuras se han hecho en la historia de España, ¿eh? Sí, eso... Es que de verdad... No solo en España, esas expulsiones fueron comunes en toda Europa, en Portugal, sí, con el Marqués de Pombal, hasta en Rusia. Paradójicamente, cuando los jesuitas fueron expulsados de España y de otros lugares, fueron acogidos por Catalina la Grande, claro, de la que hablamos, tal, que no era tonta, o sea, ella era lista, sabía que los jesuitas eran hombres preparados y que, bueno, pues trajeron muchos avances para su país, que no era un país católico, pero bueno, los acogió como hombres de ciencia y como personas que podían contribuir a desanalfabetizar el pueblo ruso, que estaba de aquellas todavía muy anclado en el medievo, por así decirlo. ¿De San Ignacio de qué siglo es? Porque no recuerdo el instrumento. San Ignacio del siglo XVI, que sí, San Ignacio de Loyola. Luchó, sí, quedó herido en la batalla de Fuenterrabía cuando estaban en la zona de Pamplona, y a partir de ahí estuvo enfermo, le dieron a leer un libro, como era común en la época, un libro de santos, un Flos Santorum, que le llamaban, y él quedó admirado por la valentía de aquellos santos y mártires que se enfrentaban y dijo, bueno, pues yo a partir de ahora me voy a dedicar a otro ejército. Claro. Compañía, que es un nombre militar, de Jesús. Pues yo le prometo que voy a visitarle a Rey Salvo, porque además ya digo, tengo ahí 3 o 4 personas que les tengo afecto y que me parecen gente sana y tengo ganas de ir a verle. Para terminar, ¿qué le parece a usted lo que está pasando en Rusia? Eso ya sale fuera de la razón. Esto es una cosa ya de orgullos, de supervivencias en el poder y cosas por el estilo, porque bueno, me entiendo que Putin, si da por vencida la guerra, se da por acabado. Entonces ahora tiene que tirar para adelante y punto. Y aquí no hay más, no tiene razón de ser. O sea, ya el inicio de la guerra no tenía razón de ser, porque hoy en día estar con reivindicaciones del siglo XIX o de cosas de orgullos malentendidos, porque el orgullo de un gobernante hoy día no debería ser que su país tenga una gran extensión, sino de que los habitantes que tiene encomendados tengan un buen nivel de vida. Claro. Pero aquí en esos países, como no hay libertad de prensa, no hay nada, la vida, una cosa es lo que aparece en la televisión y otra es lo que aparece en la realidad. Yo estuve hace 3 años, antes de la pandemia, que fui a Rusia cuando todavía se podía ir y bueno, o sea, hay unos contrastes terribles. Sí, pero parece que había algunos movimientos reivindicativos de libertad grandes. Sí, pero eso enseguida los acallan y los liquidan y punto, claro. Ahí no se mueve. Hay que ver en Irán ahora con las burradas que están cometiendo. Y una cosa es la Rusia urbana, que es Moscú, son ciudades, pero la Rusia, digamos, más rural, eso es un atraso terrible. Yo me refería a Irán. Irán, bueno, sí, bueno, era un territorio. En el fondo todas las dictaduras o teocracias como la de Irán, en el fondo es lo mismo, es conservar un poder basado en la religión, basado en el ejército, basado en lo que sea, pero bueno, un poder absoluto donde no haya, donde nadie puede decir nada y punto. O aquí dice Irán, bueno, pues Arabia Saudí, el periodista ese que liquidaron en la embajada de Turquía y lo sacaron a trozos de una maleta, eso es inconcebible en los tiempos que corren, pero lo hizo. Pero no, y pasa. Y ya está. Y a futbolistas y a deportistas. Sí. En fin, bueno, padre, pues muchas gracias una vez más por su visita. Es un placer, para mí me siento muy orgulloso y le prometo que iré a que me explique in situ las cosas que hemos hablado al final de Rey Salvo. Gracias, de verdad. Gracias a y usted. Como siempre, leer es un placer, a su disposición. A ustedes muchas gracias por su atención y vamos a terminar pues conociendo la recomendación que nos hacen para hacer un regalo de libros, por supuesto, para los adultos, para los jóvenes y para los niños. Lo hacemos desde la Librería Catedral. Adelante. Bueno, pues esta semana vamos a recomendar como libro infantil el gran libro de las emociones. Las emociones, qué gran mundo. Reconocer y saber expresar emociones y sentimientos es fundamental en el desarrollo de los más pequeños. En ocasiones, los adultos entendemos qué sienten, pero no sabemos cómo explicárselo, para que sean capaces de comprenderlo y mejorar. Y este es el libro recomendado de esta semana.
fire in the heart, decide to give it up, let it fall apart, it's over. Bueno, pues esta semana las novedades, los libros más vendidos de novedad han sido, en primer lugar, de José Castro, del juez Barrotes Retorcidos, Memorias de un juez, editorial Plural. Retorcido por ser un referente en la investigación. Contra la corrupción política, el juez José Castro, una vez jubilado, rinde cuentas en Barrotes Retorcidos de su recorrido profesional. En segundo lugar, en editorial Galaxia, de Cristina Pato, no día do seu enterro. A raíz da inesperada morte do seu pai, a Silmán Raposo comenzan unha viaxe vital para que as leva a descubrir as múltiples realidades da cidade de Ourense, en que se movía o seu pai. E por último, en editorial Planeta, de Manuel Loureiro, La Ladrona de Huesos. Tras ser víctima de un salvaje atentado, Laura pierde completamente la memoria. Solo el cariño de Carlos, el hombre del que se ha enamorado, le ayuda a percibir destellos de su misterioso pasado. Y estas son las novedades de esta semana. Llegamos al final del programa. Gracias por su atención y recuerden que leer es un placer. Es un programa que realizamos aquí en la Biblioteca Nos de la ciudad de Las Burgas, que lo emitimos a través de nuestra señal, que es la mejor, y que también se puede ver a través del canal 133 o 131 de R Televisión y también con el internet. Si se van de viaje, ponen ustedes telemino.com y allí nos encontrarán. Recuerden, leer es un placer. Es un consejo que yo me permito darles con todo el cariño del mundo porque creo que hago bien. Leer es un placer. Siempre en Telemino. Gracias por su atención.